¿Qué tal, muchachos? Estamos de vuelta. Sí mismo. ¿Estamos? Bueno. Yo no sé si esta ecuación ustedes ya vieron en alguna otra materia. Adelantándome un poquitito, yo ya les puse acá en este cuadro. Son las cantidades por unidad. Por ejemplo, la corriente de base, la impedancia de base en ohm, la impedancia de base, eso es refiriendo primeramente a la tensión de base y la corriente de base. La impedancia de base en ohm, el voltaje de base al cuadrado por 1000 dividido la potencia de base. La impedancia de base dividido el voltaje de base elevado al cuadrado dividido la potencia en MVA. Y por supuesto la potencia de base que puede ser en kilovatios. Todo esto es fase neutro, ¿verdad? Tenemos también la potencia de base en MVA, que puede estar expresado en megavatios, que va a ser igual a los MVA monofásicos de base. Pues siempre tenemos que referirnos a una potencia de base y una tensión de base. Y también la impedancia por unidad de un elemento cualquiera, que es igual a la impedancia real dividido la impedancia de base en ohm. ¿Estamos? ¿Me están escuchando, gente? ¿Se escucha, profe? Sí, profe. Ustedes ya vieron estas ecuaciones, gente. Confírmenme, por favor. Entonces, de acuerdo a eso No, también, brother. porque este es el inicio, recién tenemos que dar otra vez otra clase en donde vamos a emplear otro tipo de estrategia. Entonces, por eso que le estoy preguntando y preguntando. Y quiero que miren bien estas ecuaciones, por favor. Entonces, también en un circuito se puede realizar cambio de bases de cantidad en por unidad, o sea, en PU. Por ejemplo, la impedancia en por unidad puede ser igual a la impedancia real por los cavidad de base dividido la tensión de base elevado al cuadrado por 1000. Lo cual nos demuestra que la impedancia por unidad es directamente proporcional a los kilovoltamperios de base e inversamente proporcional al cuadrado de la tensión de base. Por lo tanto, para cambiar la impedancia en por unidad por una base dada a una impedancia en por unidad sobre una base nueva, se va a aplicar la siguiente ecuación. Entonces, acá vamos a hacer un cambio de ¿qué cosa? Tenemos tensión de base nuevo y potencia de base nuevo para obtener una impedancia por unidad nueva, considerando la impedancia dada en por unidad. En algunos textos usan viejo, ¿verdad? La impedancia dada le llaman impedancia vieja y los KVA dados, las tensiones de base dado viejo le llaman y la tensión de base nuevo. La misma cosa ocurre con la potencia nueva de base y la potencia de base vieja. Entonces quiero que manejen esos datos también para que no se sientan sorprendidos, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta estas dos relaciones, acá hay seguidamente un ejercicio en donde donde dice el ejemplo, la reactancia de un generador denominada X prima segunda está dada por
0,25 MPU sobre la base de los datos nominales de placa del generador de 18 kV y 500 MVA. O sea, este es 0,25, el valor viejo. Entonces, que la ecuación figura como impedancia dada. Y la base de los cálculos es de 20 kV y 100 MVA a la potencia de base. Encontrar la reactancia sobre la nueva base. Entonces ustedes tienen acá la fórmula para calcular esta nueva reactancia. ¿En dónde? Acá tenemos los traslados de las ecuaciones y vamos a tener, por ejemplo, 0,25 es la impedancia en PU dado. Esta es la tensión, 18 es la tensión del generador, pero nosotros vamos a calcular sobre la tensión de base 20 kV. La potencia de base nueva es 100 MVA y la potencia dada del generador es 500 MVA. Y esto nos da 0,0405 M por unidad, o sea, en PU. Normalmente en la electricidad de potencia se utiliza mucho los conceptos de PU. No sé si ustedes ya vieron flujo de carga, pero entonces la mayoría de los conceptos se aplica en PU. ¿Estamos? Bueno, hay alguna consulta acá. ¿Está claro? De mi parte no hay consultas, ingeniero. Señor. Por mi parte no tengo consultas. Bueno, estamos. Pero quiero que todos también se despierten un poquitito porque esto no es tan simpático. Tengo que entender bien. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, señor. Bueno. Vamos a ver un ejemplo, pero este ejemplo es un poco larguito porque tiene varios pasos que hacer. Dice, se tiene una distribución de energía eléctrica que parte de un grupo de generadores. Se transforma y se transporta hasta una instalación de motores. Se desea calcular las reactancias equivalentes hasta el punto de cortocircuito. Corriente de cortocircuito a interrumpir por el interruptor en 4 puntos distintos de cortocircuito. La reactancia de cada elemento del sistema está dado en tanto por ciento, indicándose entre paréntesis el valor de dicha reactancia en tanto por 1, tomando como base los 10.000 kVA. Supondremos que los cortocircuitos ocurren separadamente y en los puntos indicados, verificando posteriormente los cálculos para la elección adecuada de interruptores a instalar en los puntos A, B y C. Bueno, acá tenemos el circuito. Por un lado tenemos el generador 1 es de 5.000 kVA, cuya reactancia es de 8%. El generador 2 tiene una potencia de 1.000 kVA y su reactancia porcentual es 10%. El generador número 3 tiene 15.000 kVA y su reactancia de diversión es 11%. Entonces, los tres generadores.
estos son los interruptores A para cada línea. Todos estos generadores están en paralelo entre sí y alimenta una barra común de 15 kV. Es decir, la tensión de generación tiene que ser 15 kV. ¿Verdad? No nos indica acá en el problema, pero al alimentar una barra de 15 kV sin tener un transformador de por medio, entonces eso nos indica que es 15 kV la tensión de generación. Bueno, de la barra salen dos líneas de transmisión que alimentan un conjunto de motores. Por un lado, todos los motores están en paralelo entre sí. Por un lado, tenemos 4 motores síncronos de 2000 kVA, 2500 kVA. Su reactancia transitoria es 30% y su transitoria 20%. 4 motores de inducción de 10.000 kVA. Su reactancia de dispersión es su transitoria es 20%. Fíjense bien ya las diferencias que aparecen en el caso de reactancia de los motores síncronos y los asíncronos. Por eso habíamos definido estos conceptos de transitorio y transitorio. Bueno, los transformadores. De la línea 1 tenemos el transformador 1. O sea, están en paralelo acá. Vamos a hablar. Los transformadores 1 y 2 son de 15.000 kVA y su reactancia de cortocircuito es 6%. Y el trafo número 2 también es de la misma potencia, por lo tanto su reactancia de cortocircuito es 6%. El trafo número 3 que alimenta esta barra de baja tensión es de 5.000 kVA y su reactancia de dispersión es 5%. Vamos abajo. Tenemos dos transformadores nuevamente de 15.000 kVA cuya reactancia de dispersión, cuya reactancia de cortocircuito es de 6%. Entonces ya tenemos todo definido los elementos que intervienen en el circuito. A excepción de la línea de transmisión también tiene su reactancia total que es de 14,2 ohmios, equivalente a 3%. Entonces, tiene dos líneas de transmisión, dice de 3,2 kilómetros de longitud a 66 kV con una sección de 203 milímetros cuadrados y una separación entre conductores de 2,44 metros. La reactancia total del circuito es 14,2 ohmios, igual a 3%. En porcentual es 3%. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que calcular primeramente? Acá tenemos los puntos de falla, que es el punto de falla 1, el punto de falla 2, el punto de falla 3 y el punto de falla 4. Todos los cálculos se tienen que realizar por separadamente. Es decir, primeramente, nosotros vamos a hacer todos los cálculos del circuito cuando ocurre el cortocircuito número 1. Para eso, tenemos que hacer el diagrama de impedancia del circuito. En este caso particular, nosotros nos vamos a trabajar con las componentes simétricas, ya sea componente directa, indirecta y homopolar. Vamos a trabajar directamente calculando sus reactancias.
o impedancias. Entonces, ahí ya hablamos de las componentes simétricas, que es otra forma de hacer los cálculos de cortocircuito. Ustedes creo que ustedes nos dieron esto con el finado componentes simétricas con el ingeniero Forcadell. finado ingeniero Forcadell. No, con ¿No él llegaron? tuvimos, no, con él tuvimos electrónica, electrónica creo que tuvimos en él. Electrónica 2 tuvimos con él. Electrónica 1 Sí, con el profe. Ustedes dieron conmigo una parte, ¿verdad? Una parte de línea de Instalaciones, transmisión, ¿verdad? la parte de instalaciones de media y alta tensión dimos con el ingeniero el Brites. profesor Brites. Pero una parte de línea de transmisión ustedes dieron conmigo, En, en ausencia por enfermedad del ingeniero Forcadell, ¿verdad? no, profe. No, no ingeniero, porque con él Ah, tuvimos con ustedes electrónica. no. Ah, ya. Está. Yo di con otro grupo que está terminando. Ya, me estaba olvidando. Bueno, y bueno, con ese grupo ya se dio una introducción de las componentes simétricas y todo estos conceptos. Bueno, otro problema, otra cuestión. Pero ustedes ya vieron la componente simétrica con ahorita de alta tensión, ¿verdad? ¿O todavía no? Con él llegamos hasta centros de transformación, profe. ¿Eh? Con él llegamos hasta centros de transformación con el profe Brites. Eh, Pero no vieron componente simétrica. Estuvimos dando intensidad de cortocircuito, todo eso. O sea, todos estos conceptos que estamos viendo, ustedes ya vieron. ¿Sí? En parte, solamente que sin gráficos así, profe, eran ejercicios más simples. Ya. Bueno, está. Bueno, entonces acá no quise complicarle, pero es un ejercicio sencillo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que primeramente hacer para calcular el cortocircuito de acuerdo al punto que nos indica? Tenemos que transformar todas las reactancias, ubicar todas las reactancias de los elementos que aparecen en el circuito, de acuerdo a los valores que aparece, ¿verdad? Por ejemplo, los generadores, acá tenemos sus reactancias, pero estas reactancias están en tanto por ciento, nosotros tenemos que convertirlo a tanto por uno. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Ustedes saben eso. Para convertir una reactancia de tanto por ciento a tanto por uno. Hábleme, gente, por favor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, yo les voy a aclarar mejor sus dudas, si tienen o si no tienen, entonces para tratar de hacer entender cómo se hace. ¿Estamos? Ok, profe, me temo que no llegamos a ese punto. Bueno, estamos entonces. Eso no yo quiero saber. Bueno, gente, entonces tenemos que pasar todos estos valores porcentuales de la reactancia en tanto por uno. ¿Cómo hacemos eso? Acá tenemos cómo se hace. Los valores de reactancia en tanto por uno. Lo primero se va a calcular la reactancia en tanto por uno referida a la base común que es 10.000 kVA. Nosotros tenemos, cada equipo tiene su potencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos la reactancia por su potencia, o sea, por la potencia de base dividido la potencia del equipo. ¿Qué nos da? Y eso, de esa forma se calcula la reactancia del generador 1 en tanto por uno. Entonces, primeramente, el 8% equivale a 0,8 para 5.000 kVA. En el caso
Para hacer conversión de base, porque acá tenemos que referirnos a una base de potencia para calcular el circuito, entonces nos referimos a una potencia de base de 10.000 kVA. Entonces, todos los equipos tenemos que referirnos a 10.000 kVA. El generador 1 tiene 10.000 kVA. O sea, para la potencia de base de 10.000 kVA va a ser igual a 0,16. ¿Por qué? Porque su potencia es 5.000 kVA, ¿verdad? Entonces, eso tienen que mirar un poquitito después. Saquen el circuito, pongan todos los valores y vayan analizando parte por parte, ¿sí? En el generador 2, tenemos que es 0, su reactancia era ¿cuánto? Era 10%. Entonces, como la potencia es 10.000 kVA, 0,1 por 10.000 kVA sobre 10.000 kVA nos da 0,1. En el generador 3 nos va a dar 0,073. ¿Por qué? Porque su potencia, la potencia del generador 3 es 15.000 kVA. Entonces, referido a la potencia de 10.000 kVA, potencia de base de 10.000, entonces nos da 0,073. En el caso de los transformadores, la misma cosa, tenemos que hacer la conversión en tanto por uno y hacer la conversión de base. Tenemos que referirnos a la base de 10.000 kVA. Entonces, todos los transformadores, o sea, los transformadores 1, 2, 4 y 5 de las líneas 1, 2, que alimentan los motores, los 4 motores síncronos y los 4 motores de inducción, son los transformadores 1, 2, que están en 1 y 4 están en la línea 1 y 2 y 5 están en la línea 2, que están en paralelo, pero tienen valores porcentuales iguales y las potencias también son iguales. Por lo tanto, la reactancia de cortocircuito de los transformadores va a ser 0,04. Los 4 transformadores, 1, 2, 3, 1, 2, 4 y 5. El trafo número 3 es del 5% y su referida tanto por 1 para 500, tiene que ser 5.000 kVA acá, es 0,05. Referida a la potencia de base es igual a 1. Entonces, la reactancia del transformador 3 es 1. Bueno. Cada línea de transmisión tiene una longitud de 32 kilómetros, dicen. Eso es cierto. 3,2 kilómetros. Perdón, acá aparece 32 kilómetros. Con conductor de acero aluminio LA180. Ustedes conocen esta descripción. Y una separación entre conductores de 2,44 metros. Y tiene una reactancia por kilómetro de 0,044. Es decir, un total de 14,2 kilómetros. Es decir, a ver un poco si es cierto eso. 0,444 por 32 igual a 14, es 32 kilómetros. 14,2 es la reactancia de la línea de transmisión. Entonces, eso referido a la potencia de base de 100 kVA, 10.000 kVA, entonces tenemos que calcular eso. En el caso de la línea de transmisión es igual a la potencia de base por la reactancia, en tanto por 1 de la línea, dividido la tensión de base elevado al cuadrado. Y eso nos da 0,03. La reactancia de la línea. Los 4 motores síncronos de 10.000 kVA totales es 0,3.
¿Por qué? Porque referido a la potencia de base de 10.000 nos da 0,3 directamente. Los 4 motores de inducción de 4.000 kVA totales, entonces acá tenemos que referirnos a la potencia de 10.000 kVA, entonces nos da 0,5. Atiendan bien acá esta diferencia, el por qué en este caso es de los motores de síncrono y en el caso de los motores de inducción. Nosotros tenemos impedancia directa e impedancia indirecta acá de los motores síncronos. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Porque bueno, dan dos impedancias. Bueno, entonces, teniendo todos los valores, nosotros hacemos el circuito nuevamente. Hacemos el circuito de impedancia. Por un lado tenemos la impedancia de los generadores, que es 0,16, 0,1 y 0,063. ¿De dónde salen todos estos valores? Retorno nuevamente. Acá tienen 0,16, 0,1 y 0,073. ¿Están? ¿Están viendo, gente? Sí, profe. Sí, Bueno, profe, se ve. en el caso acá, las líneas de transmisión. En la línea de transmisión tenemos transformadores. Los transformadores tienen como también sus impedancias, que era 0,4 que calculamos, eran potencias iguales de 15.000 kVA. La impedancia de la línea era ¿cuánto? 0,3 y 0,3. Eso también vimos. En el caso de los motores síncronos, tenemos que su impedancia transitoria es 0,3 y su transitoria es 0,2. Eso es referido siempre a la potencia de base. Y en los motores síncronos tenemos de inducción que en el periodo subtransitorio actúa es de 0,5. Bueno, tenemos todo ya. Por el otro lado tenemos para el de baja tensión, que es de 5.000 kVA, es 1. Y el punto de falla es en la entrada del transformador, como ustedes están viendo acá. Bueno, con estos valores nosotros ya podemos, acá tenemos que referirnos a este punto de falla. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hallar la reactancia equivalente del circuito. ¿Cómo hallamos la reactancia equivalente del circuito? Tenemos que calcular, resolver este paralelo, que es un punto común acá, ¿verdad? Después tenemos que calcular la serie de estas reactancias y nos da después la serie, tenemos una reactancia equivalente, hallamos el paralelo y nos da una reactancia serie. Esa reactancia serie, como ustedes ven acá, va a estar en serie con esta reactancia en paralelo. Acá tenemos los generadores. Tenemos 3 generadores en paralelo, entonces tenemos que hallar el equivalente. Primeramente tenemos que hallar el equivalente de esta serie con respecto a este, que va a estar en paralelo, ¿verdad? Una vez que hallamos el equivalente, entonces acá vamos a tener una reactancia equivalente y tenemos un punto común. Esta reactancia equivalente que calculamos de este circuito va a ser, entonces, va a estar en paralelo con este. Y el paralelo, resolvemos el paralelo de este y ahí tenemos hacemos el cálculo de la corriente de cortocircuito. Bueno, creo que le desmenucé totalmente el circuito. La misma operación ustedes van a hacer para los otros puntos, pero por lo menos el punto 1 vamos a terminar. Entonces, el cálculo en el punto 1.
tenemos ya todos los generadores, o sea, la reactancia de los generadores. Tenemos la reactancia de los motores, tenemos de los motores síncronos, asíncronos, etc. En el caso transitorio, la reactancia de los motores síncronos se considera despreciable porque bueno, tenemos valor, pero se consideran la de su transitorio. Entonces ahí tenemos, para el caso de los 3 generadores, como les mostré, es el paralelo que ustedes tienen que calcular y ahí tienen la reactancia equivalente. Luego de estos cálculos, ustedes van a hallar el paralelo de las 2 líneas y les da 0,55. Al último valor hay que añadir el valor tanto por uno de la reactancia de los motores síncronos igual a 0,3, que también ya calculamos. Entonces, la reactancia equivalente de línea más los motores síncronos, entonces es igual a 0,355. Y la reactancia total del circuito se considera entonces el paralelo, como le había dicho. Acá tienen el paralelo con el equivalente de esta resistencia. Y entonces ahí calculan, acá tienen 15 kV. Y una vez calculado la resistencia paralela a esta, ustedes ven, van a ir siguiendo paso por paso los circuitos y sus equivalencias y van a tener el valor. Ustedes tienen acá entonces 0,035 de dónde sale. Es la reducción de toda la resistencia que nosotros vinimos calculando. La paralela de las 2 líneas con los transformadores, los motores, tanto síncronos como asíncronos, entonces, y le sumamos todo, toda esta serie, le sumamos, acá tenemos un paralelo, como ustedes ven acá, 0,034, más esto que es 0,355 y tienen entonces el equivalente de este paralelo y tienen 0,0305. Con ese valor entonces ustedes calculan la potencia en kVA que es 10.000 y la reactancia en PU que le salió 0,0305. Esto nos da en kVA de cortocircuito de 328.000 kVA. La componente alterna simétrica de la corriente o corriente de cortocircuito simétrico va a ser la potencia de cortocircuito dividido raíz de 3 veces la corriente, la tensión nominal. Y como la tensión nominal es 15 kV, entonces esto nos da 12.625 amperes. Entonces, el interruptor que nosotros tenemos que elegir es para este valor. No sé si entendieron. Hola. Sí, Si me contestan, por favor, quiero que me contesten, por favor. sí, profe, se comprendió. Bueno, entonces, la misma operación, ustedes ven estos pasos, ustedes ya saben demasiado análisis de circuito. Entonces, la razón del cálculo de cortocircuito está en la reducción de las impedancias o de la reactancia en este caso. Tienen que calcular la reactancia equivalente final y después se refiere al punto de falla. Eso se llama la aplicación de la regla de Thevenin, en donde se pasiva todas las fuentes de tensión y corriente y ahí se calculan las impedancias. Una vez calculada la impedancia, entonces se calcula tenemos la potencia de base referida a esa base y la tensión en el punto de falla. Entonces, se relaciona eso, como era una falla de cortocircuito, entonces un cortocircuito trifásico, entonces se calcula la corriente de cortocircuito. Entonces, para evaluar qué tipo de interruptor, la capacidad de corriente de corte del interruptor, entonces tenemos que referirnos a ese valor de cortocircuito. ¿Estamos?
Bueno, en el siguiente caso es referido después el interruptor de baja tensión. Es decir, ustedes tienen que incluir acá este valor de la reactancia, que es la reactancia del trafo de distribución. Nosotros llegamos hasta este punto. Lo voy a mostrar. Hasta este punto nosotros llegamos. Ahora ustedes van a incluir la reactancia del transformador de distribución de 5000 kVA. Entonces, ustedes ven acá tienen el circuito equivalente y nos da un equivalente de 0,285 el valor de la impedancia equivalente. Estos son los pasos para la obtención de la reactancia equivalente simplificada para el cálculo de la corriente de cortocircuito de choque que circulará por el interruptor B. Entonces, tienen la reactancia equivalente y refieren otra vez a la potencia de base, calculan la potencia de cortocircuito y que es mucho mayor en este caso, y de eso calculan la corriente alterna simétrica de corriente, que es la corriente de cortocircuito y que nos da 13.500 amperes. Entonces, ven acá, hacen los pasos correspondientes, entonces uno a uno otra vez. Lo que ustedes no tienen que fallar en esta primera reducción para estos dos puntos. Para estos puntos, entonces ahí ya cambia la situación. ¿Por qué razón? Porque acá hay un corte. Entonces tienen que incluir esta resistencia, con este que va a estar en paralelo, en serie con este paralelo se hace el equivalente y después hayan la serie de este. O sea, va a ser un paralelo ahí. Entonces hay que tener cuidado de eso. Bueno, cualquier cosa, entonces está toda la solución de este circuito. Quiero que miren detenidamente y en las próximas vamos a ver las componentes simétricas. Entonces cualquier consulta me tienen todos los medios para hacerme, WhatsApp, correo, etc. Bueno, mucho gusto por hoy y se está terminando nuestro tiempo. Vale, gracias, profe. Gracias, Ok, profesor. un gusto, señores. Igualmente. ¿Cuánto Igualmente. estábamos? 14. Suerte, buena Estamos, suerte. gente. Me alegro de haber compartido con ustedes.